Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo, una vez finalizado ya el tercer trimestre y pasado un mes, que es el requisito legal para que las gestoras comuniquen las principales posiciones de los fondos, el resumen trimestral de los diferentes fondos, los más seguidos por mi parte, con las posiciones de cada uno de ellos. Siempre hablo, al menos en los resúmenes trimestrales, de posiciones de fondos de renta variable. Como norma general, nunca hablo de fondos de renta fija ni explico las posiciones porque, bueno, están muy diversificados, es bastante follón. La renta fija es complicado para muchos inversores el poder seguirla, porque hay un mínimo de inversión en cada bono de 100.000 euros y se hace un poco complicado, con lo cual siempre hablamos de fondos de renta variable. He de decir que en los fondos, últimamente veo en diferentes gestoras, en fondos mixtos, digamos, una aversión al riesgo alta, es decir, como norma general, la mayoría de las gestoras están bajando la exposición a renta variable a medida que los mercados han ido subiendo. No pasa esto un poco con mi percepción que tienen los inversores, sobre todo por conversaciones que tengo con clientes, que ahora mismo los clientes pues están muy predispuestos a aumentar posiciones en renta variable, cosa que desde mi punto de vista lo considero un poco error, que siempre vamos un poco con el pie cambiado. Nos gusta invertir y aumentar posiciones cuando los mercados están muy altos y luego no nos atrevemos cuando hay caídas, cuando hay que hacer un poco siempre lo contrario, o por lo menos eso es lo que debe de hacer un inversor sensato y un asesor en las carteras de los clientes. Con lo cual veo ahora bastante optimismo y debemos de ser prudentes. Incluso carteras que diseño en la actualidad y tengo que ser un poco muy didáctico con el cliente para decirle que vamos a tomar posiciones un poquito conservadoras para aprovechar mejores momentos. Muchas veces los clientes dicen, joder, pero es que si tomamos muchas posiciones conservadoras no vamos a ganar mucho dinero. Yo creo que es todo lo contrario. Vamos a tomar posiciones conservadoras en el momento actual para, si se da la circunstancia de que los mercados corrigen en los próximos meses, que como siempre digo, no tenemos ni idea, podemos intentar aprovecharlas. Bueno, es un poco... si lo llevamos al mundo, por poner un símil, al mundo futbolístico, es como si nos enfrentamos a un partido de fútbol pues con 3 defensas, digamos con una posición más agresiva, o con 4 defensas, que es una posición mucho más conservadora. Probablemente metamos menos goles, pero lo que sí vamos a tener claro es que nos van a meter pocos, y ahora mismo lo que casi hay es un poco intentar que no nos metan goles desde el punto de vista de la rentabilidad. Bueno, dicho esto, empezamos por repasar las diferentes carteras de los diferentes fondos que sigo. Empezamos por Fidelity Global Focus. Es un fondo bastante interesante en el sentido de que, bueno, es un poco filosofía muy Warren Buffett, comprar compañías y mantenerlas durante mucho tiempo,
cartera bastante concentrada, con rentabilidades bastante buenas. Bueno, de media, he de decir que aunque no vamos a ir repasando ni diciendo rentabilidades uno a uno, de media en casi todos los fondos de los que vamos a hablar, pues llevan en el año 20-25%, en algunos casos 30%. Tenemos el récord de rentabilidad este año en el Bankinter Pequeñas Compañías, que está alrededor del 40%, pero en términos redondos hablamos del 20-25%, la mayoría de los fondos. Siempre sabéis que hago un capítulo repasando las rentabilidades que llevamos anuales y que, llegado el momento, sí que hablaremos de fondo a fondo. Bueno, como digo, empezamos por el Fidelity Global Focus. Principales posiciones en cartera. En todos los casos siempre son a 30 del 9, que es cuando se cierra, digamos, el trimestre y todas las gestoras comunican sus participaciones. Tenemos a Microsoft con un 4,1%, Amazon con un 3,5%, Alphabet 3,3%, para el que no lo sepa, supongo que casi todos lo saben, Alphabet es Google, Apple 3,2%, Unitel Group 2,1%, Danaher 1,7%, Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, 1,5%, Charter Communication 1,4%, Regeneron Farmacéutica 1,4% y Bank of America un 1,4%, dentro de las mayores posiciones del fondo. Bueno, seguimos con un fondo también muy interesante, gestionado por Gabriel Castro, que hace unos capítulos estuvo por aquí y nos estuvo hablando del fondo. Es un fondo algo diferente al resto porque combina la venta de puts. De hecho, si vamos al último informe trimestral publicado, vemos que tiene muchas put vendidas dentro de la cartera. Aquí no nos vamos a centrar en qué porcentaje tiene de put vendidas, que es relevante en muchos casos, sino que vamos a hablar de las posiciones que tiene en renta variable el fondo, ¿vale? Bueno, dentro de las mayores posiciones tenemos a Navios Maritime, que es una compañía de shipping, con un 6,60. Luego tenemos a Golar, que es otra compañía de transporte de LNG, de gas natural, con un 8,11. Como vemos, hay altas posiciones y decir, con porcentajes elevados. Pax Global con un 5%, Nagacor, bueno, tenéis incluso alguna tesis de inversión del mismo Gabriel en YouTube. Es un casino en países emergentes, creo que es en Camboya, pero también interesante, actúa casi como si fuera un monopolio. 4,56% del fondo. Fairfax India, 5,06%, también una posición interesante. Fairfax, es una cartera de activos. La mayor parte de los activos es un aeropuerto en India, el mayor aeropuerto de India. Luego tenemos Alibaba con un 2,44, Teva Farmacéutica 2,91 y Carrefour con un 1,99, dentro de las mayores posiciones. Tiene algo de exposición este fondo a España, en concreto tiene Global Dominion con un 2%, Talgo con un 1,90%, Indra con un 2,5% y OHL con 1,60%. Este fondo es un fondo totalmente de renta variable. Gabriel Castro gestiona otro fondo mixto, Gama Global, pero bueno, aquí hablamos siempre para no liarnos un poco, de Sigma Internacional. El Gama Global es algo parecido, las posiciones de renta variable son idénticas, lo único que el fondo tiene mucha menos exposición a bolsa. Otro fondo también interesante, el CIMA Global Value SICAP, que también estuvo por aquí hace pocos capítulos, José Ruiz de Alda, y nos habló de la cartera. Dentro de las mayores posiciones encontramos a Parlen Telecom, 4,10%. Podéis ver la tesis de inversión que la estuvo comentando José en uno de los capítulos anteriores. Dentro de la cartera tenemos a Agrifol con un 2,66, Tubacex 2,46, FCC 2% y Merlin 2%. Eso dentro de la parte española, que en este caso representa dentro del fondo un 25% de los activos. Si vamos a la parte internacional, tenemos Corestate Capital 3%, IPCO, que es la petrolera International Petroleum 4,44%, Golar 3%, transporte de gas, TK
compañía de SIPIR, 4%, Nagacor, 2,55%, Nox, es una compañía de telefonía en Portugal, 3,33%, Microsoft, 2,59% y Mota Engil, también una compañía portuguesa, con un 3,50%. Bueno, seguimos con Cobas. En este caso vamos a tratar el Cobas Selección, que como sabéis es la combinación un poco idónea que creen los gestores desde Cobas Internacional y Cobas Iberia. Si observamos que ahora mismo la parte de Iberia pesa cada vez menos dentro del fondo, en concreto ahora mismo pesa un 6,5%, es bastante poco. Empezaron... Bueno, Francisco García Paramés en su momento, cuando hizo la cartera ideal, era 80% internacional, 20% Iberia, luego cuando pasó a Cobas fue del 10% y ahora es que ya está en el 6,5%, es decir, es casi internacional, pero tiene algunas compañías españolas. Este fondo, una cosa buena que tiene, o bueno, no sé si será buena o mala, pero lo que sí hace es que tiene la divisa cubierta. Desde hace más o menos un par de años cubren la divisa, ¿vale? Y es relevante porque en ese caso sí que tiene un coste, pero no le afecta, básicamente es el euro-dólar, no le afecta la variación del euro con el dólar. Dentro de las posiciones españolas tenemos el Eznor con un 1,47, Vocento 1,22 y Técnicas Reunidas con un 1,65. Si pasamos a la parte de compañías internacionales, tenemos con Maire Tecnimont con un 2,18%. Maire Tecnimont, bueno, pues es una compañía que se dedica a dar servicio a compañías petrolíferas, algo parecido a Técnicas Reunidas, pero bueno, con un enfoque algo diferente, pero es similar. Vamos a Chircofide con un 4%, también tenéis varias tesis de inversión de Chircofide en las conferencias de Cobas, básicamente, y donde dicen que hay mucho valor es en una compañía que hay dentro de Chircofide que se dedica a residencias de tercera edad. Cosmos Energy con un 3,43%, luego también tenemos a Danieli con un 3,91%, seguimos con OCI que pesa un 2,68%, tenemos a TK, tanto en TK Corporation como TK LNG, en este caso tenemos un 3% y un 3,73%. Observamos que no han vendido las posiciones, aunque es verdad que estos datos son a 30/9 y se produjo una OPA por parte de una compañía sobre TK Corporation, pero bueno, vemos que todavía a 30/9 aquí no han vendido. Bueno, seguimos con Dixon Carpone, que pesa un 4,91, aunque ya aquí viene como Currys, pero bueno, han cambiado de nombre y es la antigua Dixon. Seguimos, es una compañía, para que nos hagamos la idea, en Inglaterra, muchos activos los tienen en Inglaterra, y lo que podría ser pues tiendas de telefonía parecidas a MediaMarkt, pero bueno, algo más pequeñas dentro de Inglaterra, algo por otros países, pero vamos, la mayor parte en Inglaterra. Baku, que es la compañía que da servicio a la Marina de Inglaterra, con un 4,80%, Renault 2%, seguimos con Atalaya Mining, que también la tienen en el fondo ibérico, con un 2,86%, Aricha, la famosa compañía de alimentación, cuando digo famosa es porque siempre estos años de atrás le ha dado algún quebradero de cabeza a Cobas, 4,33%, Golar LNG, que vemos que está en más fondos, con un 7%. Bueno, seguimos con otro fondo también muy interesante, EDM International Strategy, ¿vale? En este caso es de una gestora española, EDM. Ellos gestionan tanto el EDM Internacional como el EDM Iberia, que como su nombre indica, pues bueno, renta variable internacional y renta variable ibérica. El EDM Internacional es un fondo muy interesante porque tiene una combinación de compañías, digamos, líderes mundiales en sus sectores y compañías bastante conservadoras y no muy cíclicas y con resultados sostenidos a largo plazo.
Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con ASML Holding 598, que es la compañía de semiconductores. Nos encontramos a otra compañía que se llama DSV, que en este caso es una compañía que se dedica al transporte y a la logística danesa. Novo Nordisk, la farmacéutica, con un 4,97%. También tenemos a Brenntag, que es una compañía alemana distribuidora de productos químicos, con un 4,86%. Con un 4,43% nos encontramos a EssilorLuxottica. EssilorLuxottica es una compañía italiano-francesa que se dedica a hacer todo tipo de lentes para equipos ópticos y gafas. Como vemos, en muchos casos son compañías relativamente tranquilas, en el sentido de que los resultados no son excesivamente cíclicos, y es un fondo muy interesante y con compañías también muy a tener en cuenta. Deutsche Post con un 4,41%, Roche 4,35%, Airbus 4,27%, Fresenius con un 4%. Fresenius es una compañía alemana que se dedica a todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria. Linde tienen una posición dentro del fondo del 3,72%. Linde es una compañía química de gases industriales que es la más grande del mundo. Como digo, un fondo que está bastante bien. Bueno, otro fondo que es muy seguido por la comunidad inversora, que es el Fan Smith. El Fan Smith, prácticamente todo lo que tiene son líderes mundiales, compañías súper reconocidas dentro del fondo. Es un fondo que tiene una concentración bastante elevada. Vemos que el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones suponen un 53% del fondo. Es un fondo bastante concentrado. PayPal con un 8%, Microsoft con un 7,49%, IDEX Laboratorios 6%, Facebook 5,11%, Intuit 4,87%, Estée Lauder 4,71%, la compañía francesa L'Oréal 4,71%, Philip Morris 4%, Novo Nordisk 4% y Stryker Corporation 4%. Es un fondo bastante concentrado. Es cierto que en los últimos años lo ha hecho muy bien, sobre todo en los últimos 10 años. Un fondo de crecimiento, podríamos decir, un fondo growth, pero bueno, resultados muy solventes. No sabemos hasta qué punto los próximos años podrían llegar a ser tan buenos, pero de momento los resultados son fantásticos. Bueno, otro fondo también interesante, algo diferente. Este fondo es un fondo diferente al resto de fondos que estamos tratando aquí, y básicamente porque es un fondo de fondos, es el Avante Equity Manager, ¿vale? Bueno, para ser un fondo de fondos tiene una comisión algo alta, que es del 2%. Lo bueno que tiene este fondo es que para alguien que, bueno, no quiera dedicarle mucho tiempo a estos asuntos, que, bueno, le quiera tener un porcentaje invertido en bolsa con la mayor diversificación posible, pues tiene la ventaja de que al ser un fondo de fondos, el gestor elige los mejores fondos del mundo, una diversificación muy adecuada. Por ejemplo, tenemos 50% en América, 36% en Europa y un 15% en Asia. Incluso nos sirve para elegir buenas ideas dentro de fondos. Pues la gestora es Marta Campello, lo hace bastante bien, y normalmente los fondos que tiene están muy bien seleccionados. Como vemos, dentro de las principales posiciones nos encontramos con Fan Smith con un 12%, con Lindsay Train Global Equity 12%, Mindfreeze Top European 10%, Melchior European 9%, Vulcan Value Equity 9%, Bailey Gifford 7,24%. Este fondo también le tenemos dentro de los favoritos y le comentaremos un poquito más adelante. Magna New Frontiers 6,41%, Aegon Selección Americana 6%, Vitruvius Grider China 5,55%. Por ejemplo, en este caso de Vitruvius, pues es una compañía o es un fondo que prácticamente desde el mercado español no tenemos acceso, y a través de este fondo pues podemos comprar este tipo de fondos. Muchas veces buscan también boutiques, sobre todo en Asia y en diferentes regiones del mundo,
poco conocidas. También tenemos un fondo, el RWC de Nissay Japón Focus, con un 5,38%, aquí pasa un poco, bueno, un fondo enfocado al mercado japonés, gestora que no es reconocida, digamos, en Occidente, que probablemente ni siquiera por un inversor normal pueda comprar, y es un fondo interesante. En este caso, el porcentaje de activos dentro de las 10 mayores posiciones ya representan un 83% del fondo, es decir, con este repaso que hemos dado tenemos cubierta el 83% del fondo. Como digo, un fondo también interesante y a tener en cuenta. Tiene la desventaja de la comisión, pero muchas veces, bueno, pues es lo que corresponde por tener un gestor que trabaje para nosotros. Luego ya depende del inversor si lo considera oportuno hacerse en la cartera o, bueno, pues pagar por algo y olvidarse del asunto. Como digo, es un fondo que tiene las dos vertientes interesantes. Uno, contratarlo para alguien que quiera olvidarse del asunto, y dos, también interesante para sacar ideas de otros fondos. Bueno, seguimos por Equal Global Value. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Arnaldo Mondadori, que es una compañía italiana de prensa y revistas, lo que podría ser más o menos en España Prisa, con un 6%, Prosegur Cash 4,2%, TGS con un 4%. TGS es una compañía de datos, de imágenes geofísicas, etcétera, para la industria petrolera. Actúa casi como un monopolio, porque hay muy poca gente que se dedique a este negocio. Bueno, otra empresa que es Dalata Hotel Group, es una compañía de activos hoteleros principalmente en Dublín y en Londres, en este caso con un 3,6%. RHI Magnesita con un 3,5%. RHI Magnesita es una compañía que se dedica a todo el tema de productos refractarios para la industria del acero, cemento, cal, etcétera, y son productos que muchas veces soportan temperaturas superiores a los 1200 grados. Más compañías dentro del fondo, que es Espro Group Holding 3% y Vivo Energy con otro 3%. En este caso, el top 10 de posiciones representa un 40%. Es un fondo que ya está más diversificado. Por sectores está bastante bien diversificado, no encontramos ningún sector que tenga, si vemos en la hoja, pues compañías industriales un 20%, compañías healthcare 4%, consumo global 11%, servicios de negocios 25%, es decir, educación un 1%, tienen compañías de shipping un 6%, software 2%, oil and gas 8%, está bastante diversificado. Lo mismo por países. España representa un 9%, Reino Unido 21%, Estados Unidos un 4%, Alemania un 4%, Francia un 12%, está muy diversificado por todo el mundo. Portugal un 4%, Noruega un 6%, Holanda un 5%, muy bien diversificado y global. También con en este caso con una filosofía value, pero también interesante. Otro fondo también digno de mención, que es el Robeco Global Consumer Trends. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Facebook con un 3%, PayPal Holding 3%, Netflix 3%, Intuit 3%. Intuit es una empresa de Estados Unidos que se dedica al software. Alphabet, Google 3%, Adyen 2,64%, Square 2,47%. Square es una empresa de pagos holandesa que permite que empresas acepten pagos a través de e-commerce. Nike 2,40%, Mercado Libre 2,34%. Mercado Libre no la tengo muy seguida, tengo entendido que es una empresa de Brasil con un 2,34%, y Nvidia con un 2,29%. En este caso, al ser un fondo global, está diversificado por regiones de la siguiente manera. América, básicamente Estados Unidos con un 66%, Canadá 2,21% e Iberoamérica 2,37%. Todo lo que es América 70%, Europa 18% y Asia un 10%. También un fondo interesante que nos permite tener exposición
pues a todo el mundo y un poco orientado hacia el consumo. Buy and Hold, una compañía, bueno, una gestora de fondos española, también interesante. Últimamente giraron un poquito, eran más value, pero bueno, giraron un poquito hacia todo lo que tiene que ver con growth. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos, todas las compañías son muy reconocidas: Alphabet 6,34%, Facebook 6%, Standard & Poor's 5,34%, Microsoft 5%, Brookfield Asset Management 4,78%, Nagarro 4,48%, Amazon 4%, Louis Vuitton 3,87%, ASML Holding 3,78% y Texas Instruments 3,46%. Lo mismo, por regiones tenemos América 60%, Europa 39% y Asia un 1%. Bueno, otro fondo también muy interesante y que en este caso os recomiendo, bueno, está publicada en diferentes sitios, principalmente en Twitter, creo que en su página web también la podéis encontrar, es la carta trimestral, muy interesante y muy didáctica, que hicieron los gestores en el último trimestre, que es Oros Internacional, ¿vale? Si vamos a Oros Internacional, vemos que dentro de las mayores posiciones tenemos un 10% en cartera ibérica, desglosado en, bueno, pues Sol Meliá un 1,57%, Catalán Occidente 3%, Merlin Property 2,36%, Talgo 2,19% y Renta Corporación 2,41%, 10% en total de la cartera. Si vamos a la renta variable internacional, nos encontramos con Chircofide 2,43%, que es la misma compañía que hemos comentado antes en Cobalt, que básicamente tienen diferentes negocios, uno de ellos es residencias para la tercera edad. Nos encontramos con Uranium Participación, que es una compañía que lo que hace es invertir en uranio y con uranio físico, prácticamente el único actividad que tiene la empresa es comprar uranio y conservarlo. Ellos tienen Uranio Participación Corporation y un poquito más adelante, como veremos, Yellow Cake, que se dedican un poco a lo mismo. Comprar uranio, bueno, ellos llevan mucho tiempo pensando en que el uranio era muy buena tesis de inversión y en los últimos tiempos la verdad que el uranio se ha comportado fantásticamente. Bueno, seguimos por las posiciones. Ellos tienen diferentes exposiciones a compañías inmobiliarias en Asia, algo controvertidas, pero ellos consideran que muchas compañías están muy baratas y que merece la pena. Tenemos en Asia Standard Internacional 2,65%, Shunkunhai 3,33%, Caixa Property 4,96%, Aircap Holding 5,82%. Aircap Holding ya es una compañía de leasing de aviones, ya no tiene que ver con el resto de compañías inmobiliarias asiáticas. TK, la famosa compañía también en España que mucha gente sigue de shipping, con un 4,42%. Yellow Cake, la compañía que también compra y almacena uranio, con un 3%. Fairfax India Holding con un 3,58%, la misma compañía que vimos antes en el fondo de Gabriel Castro. Seguimos por Golar con un 2,69%, Kexen, otra compañía inmobiliaria también cotizada en Hong Kong, aunque Kexen cotiza en Hong Kong y es una inmobiliaria, pero prácticamente el 90% de sus activos no están en Hong Kong, son hoteles que están en todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Bueno, también consideran los gestores que actualmente, con todo el jaleo que hay en China y en Asia, hay compañías que están muy baratas. Ellos esta posición ya la tienen desde hace años y bueno, es interesante. Semapa, que es una compañía portuguesa, un holding, tienen una posición del 4,55%. Recientemente los dueños de Semapa hicieron una OPA, pero bueno, no tuvo mucho éxito porque a los precios que la ofertaron hubo poca gente que acudió a la OPA porque era un precio pues muy bajo y la siguen manteniendo en cartera. Si vamos a Oros Iberia, pues vemos que tienen Merlin Property 6%, Talgo 4%, Gestamp Automoción 4%, Miquel y Costas 3,50%, Iberpapel Gestión 5%, Catalán Occidente 4,40%, Gren Alia 2,89%, Corporación Financiera Alba 3%, el Ednor 4,36%, Imoperón Inmobiliaria del Sur 3,49%, Renta Corporación 5% y Alantra Partner 4%. Dentro de la parte que tienen del fondo ibérico
de Portugal, pues nos encontramos con Semapa con un 7%, Sonae 6,81% y Atalaya Mining con un 3,83%. Bueno, seguimos con el repaso y en este caso es el NAO Europa Sostenible, también un fondo muy interesante gestionado por Pablo Cano. Antiguamente yo le conocía personalmente porque gestionaba el Banco Interdividendo y los resultados que tiene desde que creó la gestora NAO son muy buenos y muy interesantes. Compañías poco seguidas y algo diferente al resto de fondos, nos encontramos con Reno de Medici con un 5,35%, nos encontramos a Novartis 4,92%, Roche con un 4,43%, en este caso nos encontramos a SMA Solar Technology con un 3,73%. SMA es una compañía fabricante de energía solar en Alemania y fotovoltaica. Compañía General de Distribución 3,67, Sanofi 3,59, Yara Internacional con un 3,56%. Bueno, Yara es una compañía noruega que se dedica a la industria química y a la conversión de energía en productos agrícolas. Luego nos encontramos también a Stora Enso Hoy con un 3,56%, que es una compañía sueca que se dedica a la producción de papel y celulosa. Creo que se me ha olvidado comentar con un 4% la compañía Conigliglia Brocalis, que es una compañía que hace un poco, tiene redes de cable marino para la industria de la electricidad y tiran cables marinos para cuando muchas compañías instalan aerogeneradores en el fondo del mar. Bueno, seguimos con Bailey Gifford. En este caso, si vamos por regiones, porque ya es un fondo global, tenemos en Estados Unidos, América 60%, Europa 17% y Asia un 21%. Aquí un poquito los gestores algo sesgados a Asia. Vemos que dentro de las mayores posiciones nos encontramos a Moderna con un 5,56%. Bueno, Moderna es la compañía de Estados Unidos de biotecnología que hace fármacos y tecnología para las vacunas. Amazon 5%. Illumina 5%, también una empresa de Estados Unidos que fabrica y desarrolla sistemas integrados para el análisis de la variación genética. Tesla, compañía de coches, 4,57, Kering, 4,33, ASML Holding, 4,28, vemos que ASML Holding aparece en muchos de los fondos globales, Nvidia, 3,57, Alibaba, 3,91, Tencent Holding, 3,77 y Meituan Dianping, estas tres compañías son chinas, con un 3,72%. Bueno, otro fondo que en este caso y este año lleva el récord en cuanto a rentabilidad, que es el Banco Intercompañías. En algunas ocasiones he comentado este fondo, muy interesante, gestionado por José Javier Barrado, es un auténtico crack y lo está haciendo extraordinariamente bien, ya no este año, sino estos años anteriores igual. Vemos que dentro de las mayores posiciones nos encontramos con pues estas compañías, ninguna prácticamente son, por eso la vamos a ir un poco desgranando, son conocidas, salvo alguna española. Incap con un 3,45, Inca se dedica a prototipos de energía y servicios de fabricación electrónica. Orpea, 3,10%. Orpea es una compañía que se dedica a todo el tema de residencias de salud para la tercera edad, básicamente en Francia. Engomed con un 3%. Engomed es una compañía que se dedica a servicios especializados para la industria farmacéutica, a su vez opera en más de 100 países, está bastante bien diversificada. Limbat Internacional, 2,87%. Limbat es una compañía que se dedica a todo lo que tiene que ver con sistemas de ventilación. CIA Automotive, compañía española de componentes de automóviles, 2,90%. Faes Pharma, también española, 2,90%. Balco Group, 2,88%. Balco es una compañía sueca que hace soluciones para balcones climáticamente inteligentes. Como vemos, compañías
muy poco seguidas en términos generales, al menos por la comunidad inversora. Otra compañía es Fasadent Group, con un 2,82%. Fasadent Group también es una compañía sueca. El fondo banking de pequeñas compañías, como norma general, últimamente ha encontrado mucho valor en compañías muy buenas de Suecia, Noruega y todo este tipo de zona, donde dice el gestor que está encontrando muchísimas oportunidades. Como digo, es una compañía sueca que se dedica a todo lo que tiene que ver con cubiertas exteriores, fachadas, ventanas, balcones, etc. Luego tenemos a OEN Internacional con un 3%, lo mismo, componentes electrónicos, de presión, todo lo que tiene que ver con rodamientos, frenos. Es una compañía muy diversificada porque tiene 60.000 productos entre más de 400 proveedores, es decir, muy diversificada por productos y, como vemos, por proveedores. También interesante mencionar en este fondo los pocos activos gestionados que tiene, es decir, tiene un patrimonio de 52 millones de euros. Eso es muy bueno, porque muy bueno para los inversores. Probablemente para el gestor no sea tan bueno, porque al gestor le permite salir y entrar en ciertas compañías si ha visto buenas revalorizaciones. No pasa igual con fondos excesivamente grandes, que tiene que ir a compañías más grandes, súper seguidas, y para, bueno, pues hacer una posición en el fondo pues le cuesta más trabajo. Pasa un poco con el Fan Smith, que es un buen fondo, extraordinario fondo, pero hacer una posición relevante en Fan Smith no es tan fácil y le lleva meses. De hecho, en los últimos meses los últimos días han publicado que han abierto una posición en Amazon, que incluso en Amazon que les ha llevado un tiempo el hacerla. Es decir, no pueden acceder a ciertas compañías muy pequeñitas y poco seguidas, como es este caso. Con el paso del tiempo, y si las rentabilidades son las que son, pues pasará lo de siempre. Empezará a entrar mucho capital en el fondo y luego ya veremos a ver las rentabilidades. Eso también le pasa un poco, y en algunas ocasiones lo he comentado, a la gestora Oros, que es una gestora extraordinaria y tiene la ventaja para el inversor de que tiene pocos activos gestionados, y eso es buenísimo, aunque probablemente no sea tan bueno para los gestores, que probablemente pues le gustaría tener más capital gestionado, bueno, pues porque ganarían más dinero. Ahora vamos a seguir repasando más fondos, aunque ya en este caso no vamos a ir comentando compañía a compañía, porque muchas de ellas, pues sinceramente no las conocemos. Y es el caso de Lombia Avenir, también rentabilidades muy buenas en lo que llevamos de año. Es una gestora relativamente nueva, de reciente creación, aunque los gestores ya venían de lo que era antiguamente el Grupama Avenir, con excelentes rentabilidades. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos a Teleperformance 367, Interroll Holding 366, Hexagon 347, Struman 325, Fortnos 313, Indutrade 3%, Halma 2,89, Repli 2,86, Carl Zeiss Meditech 2,77. La mayoría es un fondo europeo de pequeñas compañías. Si vamos por sectores, pues tenemos industria 22% y un componente alto en tecnología del 43%. Como digo, un fondo interesante. Desde que se ha creado, pues lleva una rentabilidad aproximadamente del 40%, y el fondo lleva poco más de año y medio, o sea que los resultados son muy buenos. Otro fondo también muy interesante, rentabilidades históricas extraordinarias, que es el Gestamp PME de la gestora Amiral. Básicamente también pequeñas compañías de todo lo que tiene que ver con Europa. El Gestamp PME también tiene una ventaja o un elemento diferencial con respecto a otros fondos, que está gestionado dentro por subcarteras, con lo cual el cliente o el inversor tiene la ventaja de que el grado de diversificación es todavía mucho más elevado, porque dentro del fondo, no lo sé exactamente, pero creo que hay 3 o 4 gestores y cada uno gestiona una cartera. Tienen objetivos a largo plazo de cobrar bonus y de rentabilidad, con lo cual están bastante alineados con
con el inversor. Los resultados últimamente son muy buenos, espectaculares. El fondo lo está haciendo muy bien. Fondo más sesgado a compañías de valor, pero con resultados extraordinarios. Grupo Weijin 4,56, AT&T 3,84, Prevax 3,31, SES 3,23, SAT Holland 3,14, Home24 3,12, Soli 2,89, Jacket Metal Ordinar 2,75. Básicamente todo el desglose por regiones viene de Europa. Es una compañía, es una gestora francesa y la mayor parte de las inversiones pues están en Francia y Alemania, Noruega, Holanda, en toda esa zona. Otro fondo también, el Shearlen World Globe, sesgado hacia lo que es crecimiento y global, rentabilidades extraordinarias en los últimos años, básicamente, bueno, pues por ser compañía, por estar invertido en compañías de crecimiento. La pregunta es si este tipo de fondos en el futuro lo harán igual de bien, pero vamos, hasta la fecha ellos tienen un universo de inversión de 6.000, 7.000 acciones, pero al final por lo que le piden a las compañías empiezan a poner filtros y se quedan con con un filtro que no va más allá de 100, porque quieren ventajas competitivas, poca deuda, líderes en su mercado, que sean capaces de reinvertir los beneficios a tasas altas, y todo ese componente de filtros les hace que esté muy limitado el universo de inversión. De ahí las rentabilidades y que las compañías que tienen dentro son prácticamente todas líderes mundiales en su sector y bueno, bastante buenas. Primera compañía es Nike, 7%, Alphabet la segunda, también otro 7%, Mastercard 6,28%, Adobe 6,19%, Accenture 6,19%, IDEX Laboratorios 5%, Edward Licencias 4,46%, Stryker Corporation 4,45%, Steel Lauder 4,17% y Dassault System 4%. Las 10 mayores posiciones suponen un 54% del fondo. Si vamos por regiones, tenemos en América 67% y en Europa 32%. Como digo, también un fondo interesante y a tener en cuenta. Otro fondo de una gestora española que es Cartesio. En este caso lo metemos dentro de la categoría de renta variable, aunque los gestores siempre se cuidan de no tener el 100% de activos en renta variable. De hecho, ahora mismo es de las mayores veces que el fondo tiene un porcentaje tan elevado a renta variable, que lo tiene del 86%. Como norma general, en los últimos 10-15 años este fondo ha mantenido posiciones en renta variable alrededor del 70%, 75% en algunos casos, por ahí. Bueno, dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Fresenius 4%, Repsol 3,54%, Glencore 3,29%, Total Energy 3,15%, Merlin Properties 3,13%, SES 3%, Unicaja Banco, en este caso yo creo que esto probablemente sea un bono, 2,88%, Compañía de Distribución 2,32% y Volkswagen 2,57%. En este caso, como vemos, la diversificación es más elevada porque el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones solo representan el 31%. Si vamos por desglose, en América tienen un 10%, en Europa un 87% y en Asia un 2,82%. Bueno, seguimos. Y el otro fondo que creo que en algunos podcasts anteriores he mencionado como que en este momento podría ser una buena oportunidad de inversión, que es el Morgan Stanley Asia Opportunity. Vemos que han bajado la exposición a China y tienen algo más en la parte de Asia emergente, ¿vale? Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Meituan Dianping 6,89%, Easy Bank 6,34%, Naver Corporation 5,91%, Trip.com Group 4,91%, Taiwan Semiconductores 4,36%, Key Holding 4,34%, Aya Group, la compañía de seguros, 4,32% y Coupang
ordinarios 4,18%. Un fondo, como digo, que últimamente es un fondo bueno, que últimamente está sufriendo, bueno, pues está sufriendo por todo lo que tiene que ver con Asia. De hecho, en lo que llevamos de año, pues lleva una rentabilidad en negativo del 15%, cuando otros fondos pues llevan una rentabilidad en positivo del 30-35%. Quizás, como he dicho en anteriores podcasts, pues bueno, sea momento de, en este tipo de fondos, pues pensarse al menos si conviene el ponderar una parte en este activo. Bueno, otro fondo, la gestora española Advalor. En este caso vamos a ver aquí lo que es la combinación del Advalor internacional con el Advalor Iberia, que es el Advalor Luxemburgo SICAV internacional. Nos encontramos dentro de las mayores posiciones Tullow, que es la compañía de petróleo, 7,43, Euronav, compañía de barcos, 6,90, Endeavour Mining 4,75, Add Research 4,76, Whitehaven 4,73, Consol Energy, la compañía de carbón, Canadá, con 4,54. Últimamente los resultados en cuanto a subidas de precios han sido espectaculares. Barrick Gold 3,83, Priereski Royalty 3,56 y Public Power 3,19%. Fondo concentrado, de hecho el porcentaje de activos en las 10 mayores posiciones representa un 48%. Si vamos por regiones, tenemos en América 41%, en Europa un 51% y en Asia un 7%. Bueno, seguimos con otro fondo, en este caso de los más favoritos por mi parte, globales, que es el Benny Mellon Long Term Global Equity. En diferentes episodios he hablado de él. Rentabilidades excepcionales y en cualquier entorno de mercado. En el año 2018, por ejemplo, cuando muchos fondos cayeron muchísimo, este fondo fue capaz de subir un 1%, la media bajó un 15%. En el año 2008, con toda la crisis, cuando de media los fondos cayeron de renta variable un 40%, este fondo fue capaz de empatar ese año. No tuvo rentabilidad, pero es un fondo en el cual los clientes no sufren mucho y acompaña bastante bien cuando hay subidas. Por ejemplo, este año lleva un 20% de subida, un fondo muy, muy interesante. Dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Microsoft, 4%, Kegen Corporation, 3,39%, Adobe, 3,29%, Alphabet, Google, 3,15%, Taiwan Semiconductores, 3%, Novo Nordisk, 2,80%, Nike, 2,78%, Intuitive Surgical, 2,54% y Amphenol Corporation, 2,45%. Fondo también diversificado, el tanto por ciento de activos en las 10 mayores posiciones solo representa el 30%. Fondo muy, muy global. Muchas compañías de las que compran son muy conservadoras, poca deuda, líderes en su sector. Eso hace que cuando los mercados corrigen fuertemente, es un fondo que hasta la fecha no ha corregido y es un fondo muy, muy estable. Otro fondo, en este caso el Morgan Stanley Global Opportunity, también gestionado igual que el Asia Opportunity por Christian Hugh, y interesante a tener en cuenta. Desde el 1 de enero lleva una rentabilidad también razonable tirando a baja, más bien baja porque lleva un 5%. Bueno, pues es un fondo que ahora mismo, es un fondo que a largo plazo es extraordinario, 5 estrellas Morningstar, etcétera. O sea, todo lo que podamos decir del fondo se queda corto. Es verdad que es un fondo más volátil, mucho más que el Benny Mellon, pero es un fondo que quizás para un cliente que ahora mismo quiera construir posiciones en fondos, pues es un fondo a tener en cuenta, porque solo con subidas del 5% lo que llevamos de año, cuando otros fondos llevan un 40%, pues habría que tenerlo en cuenta. Insisto, siempre hay que coger rentabilidades buenas o rentabilidades malas, en fondos muy buenos, ¿vale? Y aprovechar las debilidades. No vale con aprovechar debilidades en fondos que no son buenos y que nos vamos a tirar ahí un montón de años, ¿no? Hay que combinar las dos cosas, fondos extraordinarios a largo plazo y que en determinados momentos pasen por, pues dificultades por las que cualquier fondo pasa, pues momento casi de aprovechar en dificultades, porque mucha gente hace lo contrario. Dentro de las mayores posiciones
nos encontramos con Amazon con un 7%, ServiceNow 6%, DSV 6%, Uber 5,55%, HDFC Bank 5,24%, Visa 4,81%, Shopify 4,72%, Walt Disney 4,42%, EPAM System 4,20% y Adobe 4%. Fondo ya más concentrado, el tanto por ciento activos en las 10 mayores posiciones ya es del 52%. Bueno, y por último, terminamos con el Morgan Stanley Global Brands. Este fondo también le he comentado en diferentes episodios, un fondo que invierte en líderes globales en su sector, en muchos casos compañías de consumo. Ellos tienen una diapositiva, incluso a mí me encanta porque para enseñárselas a clientes y demás es muy didáctica, el que quiera se la puedo enviar, que viene a ser como un día en la vida. Un día en la vida significa que en cualquier momento del día, hagamos lo que hagamos, estamos metiendo dinero al fondo. Ellos ponen el símil de que por las mañanas, cuando nos levantamos, pues mucha gente lo que hace es afeitarse o desayunar. Pues ellos tienen compañías en cartera como puede ser Gillette, etcétera. Luego dicen que tienen compañías, cuando llegamos a la oficina, pues casi todo el mundo, pues lo que hacemos es encender el ordenador. Tienen compañías como Microsoft que se beneficia. Tienen compañías de consumo a la hora del consumo, como puede ser Nestlé, etcétera. Es decir, que cuando vamos a comprar, pues siempre compramos o un helado de Nestlé, etcétera. Por la tarde tienen, bueno, pues siempre cuando salimos del trabajo, pues vamos a hacer la limpieza en casa o nos tomamos una copa, pues tienen tanto artículos de limpieza como artículos, me parece que es Diageo, alguna compañía de bebidas, con lo cual, al cabo de las 12 horas o de las 24 horas en todo el mundo, pues muchos inversores, mucha gente está metiendo dinero en el fondo porque está comprando compañías que hay en el fondo. Desde Asia, que están en una hora del mundo, hasta Estados Unidos, que están en otra, pues de manera permanente, y es una diapositiva que es muy didáctica y está muy bien en ese aspecto. Si vemos dentro de las mayores compañías, nos encontramos con Microsoft prácticamente con un 9,50%, Philip Morris 8,54%, Reckitt Benckiser 6,42%. Bueno, Reckitt Benckiser es una compañía inglesa que se dedica a todo el tema de sanitarios de baño, para hacer los mantenimientos y demás. Visa 5,24%, Danaher 4,83%, Accenture 4,76%, Procter & Gamble 4,51%, lo que decíamos antes. Procter & Gamble es una compañía de consumo global con un montón de marcas. SAP 4,41%, es una compañía europea de software, y Abbott Laboratorios 4,33%. Tanto por ciento activos en las 10 mayores posiciones, 57%. También es un fondo concentrado, pero un fondo que para invertir en renta variable desde una filosofía bastante tranquila, dentro de ser un fondo de renta variable. Bueno, y por esto pues he terminado con el repaso. Como digo, siempre hay que tener en cuenta que es importante que el inversor observe y monitorice buenos fondos y aproveche las oportunidades cuando los fondos no están muy caros, porque históricamente lo que hacemos, hay muchos estudios, uno de los más relevantes es el famoso estudio de Peter Lynch, cuando gestionó un fondo, el Fidelity Magellan, que obtuvo rentabilidades del 29% anualizado durante 13 años, y hubo muy pocos inversores que sacaron esa rentabilidad. De hecho, hubo muchos inversores que perdieron dinero en el fondo, porque era un fondo volátil y la gente que hacía, compraba cuando estaba en máximos y cuando bajaba mucho se asustaba y vendía, con lo cual no tenían la paciencia adecuada y nunca sacaban rentabilidades razonables. Muchas veces compramos un fondo y siempre, si va mal, elegimos la culpa al gestor del fondo, que a lo mejor la tiene, pero muchas veces la culpa realmente la tenemos nosotros como inversores, que somos pues unos paquetes financieros, en el sentido de que no debemos de comprar los fondos cuando están en rentabilidades súper altas y en picos de máximo. Bueno, como siempre, esto es todo. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.